nosotros, ¿verdad? Pero comúnmente nosotros comunicamos noticias malas. Si usted se fija en las noticieros, en las redes sociales, lo que abunda son noticias ¿qué? Noticias malas. Y eso es lo que a veces predomina en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo que incluso llama al morbo, ¿no? Estas noticias malas que a veces nosotros vemos en redes sociales. O en la televisión también. Y incluso cuando usted se relaciona con las personas, lo que muchas veces le transmiten las personas son noticias malas. No le transmiten a veces buenas noticias, alegrías, cosas buenas, ¿no? Y el cucuteño por lo general, no sé si el venezolano es así, ¿no? Pero el cucuteño por lo general, usted puede estar en una fila y usted va a la par de personas y de cualquier cosa le saca plática. De cualquier cosa, ni siquiera le estoy preguntando, yo en mi mente digo, ni siquiera le pregunté, ni siquiera sabe quién soy, pero me habla como que me conociera desde pequeño, ¿no? Y fíjese que me pasó esto, y yo no sé por qué, y el político tal, ¿verdad? Este alcalde tal, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y entonces nos empiezan a dar noticias malas por lo general, ¿no? Y uno que está tenso casi todo el día, uno por todo lo que nos pasa, escuchar noticias malas de otras personas, como que uno se llega a cargar. En esta semana también recibí otra noticia mala a mi celular y me llegó otro mensajito de otra multa. Yo estoy como, ¿verdad? No sé por qué me llegan esos mensajitos. De buenas noticias no me llegan esos mensajitos, ¿no? Y esta vez fue por 1.200.000. Una fotomulta de mi moto por 1.200.000. Ay, Madre Santa. Y bueno, a hablar y a ver cómo puedo resolver eso. Y uno se llena no sé, de diferentes emociones, como de enojo, de ira, y a la vez uno se dice, bueno, por bobo, ¿no? Por bobo le pasan una de esas cosas. El 2 de mayo se me venció el seguro de mi moto, bueno, una de mis motos, ¿no? Se me venció el seguro, yo ni me acordaba, yo sabía que se me vencía en mayo, pero no exactamente qué fecha. Y una vez que fui a recoger a mi esposa, cabal el 13, el día siguiente, que se me venció el 3 de mayo, una fotomulta me agarró con el SOAT vencido. 1.200.000. Terrible. Gracias a Dios que fui y por lo menos me rebajaron la mitad. Pero imagínese usted pagar 651,000 pesos por una multa, ¿no? Que pude haber, no sé, prevenido, ¿no? Por lo menos. Y mientras estaba haciendo la fila allá en tránsito para pagarla, un señor ahí se me acercó y empieza a decirme, ¿verdad?, un montón de cosas. Y mire que a mí me pasó esto, y mire que para que a mí no me pase esta fotomulta, yo tapo la placa y le pongo, ¿verdad?, parches en la placa para que no, ¿sí? Y esa vez cabal que no puse nada en la placa y me ponen una fotomulta, ¿no? Digo, ay no, santo Dios, como dice el siervo santo Cristo. Noticias malas, noticias malas. Vivimos, hermanos, también en un tiempo, yo creo, individualista. Muchas veces la ciudad se vuelve individualista, es decir, el problema de uno es el problema de uno y ya, ¿no? Y muchas veces somos de esta manera. Cada quien carga con sus propios bultos. A diferencia, yo creo, no sé si es diferente en el campo, pero en el campo que yo a veces he vivido, en el campo es como más comunitario. Como están más aislados en el campo, el problema de una familia muchas veces también es el problema de otro, porque a veces, como no hay ni siquiera a veces hospitales, entonces se tienen que ayudar mutuamente, ¿sí? Para poder socorrerse cuando pasan dificultades. Una vez mi hermano es mecánico, me lleva 7 años a mí, y mi hermano una vez fue a arreglar un carro a la montaña totalmente,
a la montaña, pero inhóspita, ¿no? Mientras arreglaba en esa comunidad un carro, tuvieron que llevar de la ciudad a esa montaña como 6 horas de pura montaña hacia adentro, donde los caminos son llenos de pantano, donde los carros tienen que ser de doble tracción para poder entrar allí, o los productos los sacan a veces en el lomo de la bestia, ¿no? Se encontró que había una mujer que estaba embarazada y estaba con los dolores de parto. Y había viajado ya 3 horas de montaña, mucho más adentro, en bestia, para llegar al pueblo donde mi hermano estaba, con los dolores, ya no aguantaba. Y parece que tenía un problema con el bebé, y entonces dijo mi hermano, bueno, hay que ayudarle, hay que ver la manera como. Gracias a Dios pudo arreglar el carro que estaba arreglando en ese momento, y la pudieron trasladar a la ciudad. Hermanos, en las comunidades se tiende a ayudarse los unos a los otros y a compartirse los unos a los otros. Usted llega a un pueblo y pregunta por alguien que anda buscando, todo el mundo lo conoce. A veces hasta por el apodo, ¿no? Don Mencho, Don Pancho, etcétera, ¿no? Y usted sabe y que si le pregunta a algún vecino de ahí, de esa comunidad, todo el mundo va a saber. En el pueblo casi todo el mundo se conoce. Sin embargo, usted pregunta por mí en el barrio, ¿quién es este? Nadie va a saber quién soy yo, ¿no? A menos que haya una trastada y todo el mundo me conozca, ¿no? Pero vivimos, hermanos, a veces una vida individualista. En la ciudad muchas veces ni conocemos el nombre de los vecinos, ni siquiera sabemos el nombre de al lado. Muchas veces le decimos vecinos a todos, pero no sabemos el nombre de ellos. Generalizamos, tendemos a generalizar y no aprendernos los nombres propios de las personas. En cambio, en el campo es muy diferente, siempre se tiende a compartir, ¿verdad? El nombre, incluso hasta los apodos. Una pregunta importante, hermanos, que nos debemos de hacer. Dios quiere que de alguna manera la iglesia sea una comunidad. La comunidad empieza desde la familia. Un hombre y una mujer se casan y crean una familia, ya es una pequeña comunidad. Dios le encanta la comunidad. De hecho, la esencia de Dios es comunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es que una comunidad. No es que hay muchos dioses o 3 dioses, no, es uno solo, pero en 3 personas formando una comunidad. A Dios le encanta la comunidad y quiere que de alguna manera la comunidad sea unida, que los matrimonios sean unidos, que las familias sean unidas, a pesar de las diferencias y a pesar de los diferentes caracteres que podamos tener. Al final, Dios quiere que seamos ¿qué? Unidos. Creo que es un mandato de Dios vivir en comunidad. Una comunidad fuerte en la fe, de manera individual, pero también comunitaria. Así que la iglesia viene también a ser una comunidad de fe, donde cada individuo se esfuerza por mantener la fe en el Señor, una fe fuerte, una fe arraigada en las Escrituras, una fe firme que no solamente se basa en las emociones ni en las experiencias místicas, ¿sí? Sino que es una fe, hermanos, que se basa en la persona de Jesucristo. Es una fe que mira hacia la cruz y mira lo que Dios ya hizo, mira lo que Cristo ya hizo y se mantiene firme en esa fe. Pero la fe no solamente tiene que ser de manera individual, también tiene que ser de manera ¿qué? Comunitaria. Tenemos que compartir esta fe con otros, tanto con mis hermanos como también aquel que no conoce de Cristo.
Muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos como la iglesia como una comunidad cerrada. Yo he estado en varias iglesias de Cristo y en algunas denominaciones también. He estado en varias iglesias en Honduras, que es mi país, y en diferentes ciudades. He visitado iglesias en las ciudades y he visitado iglesias en las partes rurales también. He estado en iglesias en El Salvador, he visitado iglesias en Guatemala, he visitado iglesias en Venezuela también, he visitado muchas iglesias aquí en Colombia, a lo largo y ancho de este país hermoso. Y he visitado también iglesias en República Dominicana. Esos son los países que he estado de alguna manera y he visitado la iglesia ahí. Y me he dado cuenta que hay muchas iglesias que son cerradas y hay muchas iglesias que son abiertas. ¿Qué quiero decir con eso? Eso lo puedo traducir incluso a la familia. Habemos familias que somos familias que cerradas, ¿sí? No queremos muchas visitas en nuestra casa, no somos tan hospitalarios, como que no nos gusta relacionarnos con el vecino, no andamos de casa en casa, ¿sí? Sino que somos cerrados, ¿verdad? Somos nosotros y nadie más. Muchas veces no nos gusta el chisme y así que por eso no andamos de casa en casa. Entonces somos como familias cerradas. Y a veces sucede también así en la iglesia. A veces somos iglesias cerradas. A veces he visto iglesias tan cerradas que pasan 10, 20, 30, 40, 50 años y es el mismo grupito. Sí, es el mismo grupito. Y se va envejeciendo, ya prácticamente no hay jóvenes. Se va envejeciendo tanto que la única fiesta, o por lo menos el momento, ¿verdad? Bueno es cuando alguien se muere, ¿no? Ya dice, bueno, hay que reemplazarlo, ¿no? Y ese es el único momento en que, bueno, hay quizás más personas porque vienen de otras comunidades o la familia de ese familiar viene y esas son las personas nuevas que llegan esa única vez. Y digo buena porque llega más gente, llega personas diferentes a las personas que siempre llegan a la iglesia. ¿Queremos ser una iglesia cerrada? Pregunto yo. ¿Queremos ser siempre el mismo grupito? ¿Queremos ser siempre las mismas familias? ¿O queremos ser una iglesia abierta? He conocido iglesias abiertas. He conocido muchísimas iglesias abiertas. Que cuando digo iglesias abiertas me refiero que están preocupadas porque vengan más personas. Pero no solamente porque vengan más personas, sino porque están preocupadas, hermanos, por que esa persona nueva que llega realmente conozca verdaderamente a Cristo, que se entregue completamente a Cristo. ¿Sabe cuándo es una iglesia cerrada? Cuando solamente los líderes o el predicador predican el evangelio, le predican a otras personas. ¿Y sabe cuándo es identificado una iglesia abierta al mundo, abierta a la comunidad? Cuando cada miembro de la iglesia se compromete a compartir a Cristo. Mi hermano, cuando estaba en esa montaña, dio lo que pudo dar. Dio sus destrezas, dio sus habilidades para reparar ese carro y pudo ayudar a esta familia y a esta mujer embarazada y pudo llegar al hospital. Ahora, la pregunta es, ¿de esta manera estamos viendo al perdido también? ¿De cómo ayudar al perdido? ¿De cómo llegar al corazón de esta persona para que entienda que Cristo es lo mejor que le puede pasar en su corazón y en su vida?
¿Estamos realmente como un médico en un hospital dispuestos a ayudar a aquella persona herida que viene de urgencia al hospital? ¿Estamos dispuestos a ayudarla? No importando de qué raza, de qué género, si es pobre, si es rico. Es una persona herida que viene al hospital. ¿Qué hace el médico? Atenderla. No le pregunta, ¿verdad?, cuántos años tiene para ver si importa o no. Sabe que en algunos países ya los viejos ya no les importa. Incluso han aprobado ley como la eutanasia, de que si usted ya está, ¿verdad?, tan enfermo, tan viejito, que usted quiere morir, lo matan en el hospital. ¿Por qué? Porque ya usted no le sirve a la sociedad. ¿Sí? Pero un médico de verdad, no importa qué edad, no importa qué raza, no importa lo que esté pasando, si es rico o pobre, simplemente ayuda para que sobreviva esta persona. Ahora, nosotros como comunidad, ¿qué estamos haciendo por el perdido? ¿Le estamos dando una noticia mala? Estamos constantemente dando noticias malas, como Milton les trae cada semana, ¿no?, noticias malas de mis fracasos y de mis penas. O empiezan a dar noticias buenas. Yo creo que la iglesia debe de ser portadora de noticias buenas, de buenas nuevas de salvación. Yo creo que debemos de dejar de empezar a compartir noticias malas para compartir noticias buenas. Y creo que la mejor noticia, hermanos, que debemos de dar y que debemos dar es que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Y que Cristo, hermanos, nos da salvación aún y a pesar de que somos pecadores. Aún a pesar que ni siquiera lo merecemos, Cristo está dispuesto a perdonarnos y a darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Esta es la mejor noticia que alguien nos pudiera dar. Lo que pasa es que todavía nosotros no lo creemos en nuestro corazón. No pensamos que esta es una prioridad. Si fuese una prioridad, lo compartiéramos. Pero como no consideramos que es una prioridad, lo dejamos de compartir con otros. Lo dejamos de compartir. He conocido, hermanos, iglesias abiertas al mundo, a embarrarse con el mundo incluso. No a seguir las cosas del mundo, pero sí estar en el mundo. Porque nosotros no somos llamados, ¿sí? No somos llamados nosotros a hacer o alejarnos del mundo, perdón. No somos llamados a alejarnos del mundo, sino a permanecer en el mundo para ser la luz ¿del qué? Del mundo. Cuando yo visité el año pasado República Dominicana, fui a la Iglesia de Cristo en Las Palmas, en la capital, ¿verdad?, de la República. Ahí me di cuenta que los dominicanos son bien raros, hermano. Son bien raros. Bueno, ahí me van a ver, ¿verdad? Y me van a decir, oye, hermano, ¿por qué me está diciendo raro a mí, verdad? Pero es que sí, hay cosas, uno aprende muchas cosas cuando uno va a esos lugares, aprende muchas cosas nuevas. Aprendí, por ejemplo, que habían muchas cabañas en la capital, cabaña por aquí, cabaña por acá, cabaña por acá y cabaña. Decían, a lo largo de la carretera principal de ahí de Santo Domingo, en la capital, yo le pregunté, ¿por qué hay tantas cabañas aquí? Hermano, pues es que es muy famoso, o sea, es muy importante que hayan cabañas acá. Pero ¿cómo así? O sea, tantas hospedajes para pasar de vacaciones, porque yo en mi mente cabaña, pues
Es un lugar campestre, pero ahí estaba en la ciudad. ¿Por qué les dicen cabaña? Y me di cuenta que eran burdeles, ¿verdad? Eran pues hoteles de paso para llevar a la chica y a la preciosa, a la segunda o a la dos, ¿verdad? O a la, no sé. Y entonces me enteré que a los moteles les decían cabañas allá, ¿no? Entonces son bien extraños, ¿no? Pero son personas muy especiales. Son personas muy, muy especiales en cuanto a calidad de gente. Hermanos, usted va allá y hermanos, ustedes saben que es extranjero, principalmente en la iglesia. Esto me pasó en la iglesia. Y hermanos lo empiezan a saludar, lo empiezan a abrazar y bienvenido, y hacen hasta fila para abrazarlo y besarlo y darle la bienvenida. Fila, hermanos. Como nosotros éramos bastante misioneros de diferentes países, hermanos, hasta en un lugar donde pusieron para tomarse fotografías, y ni un miembro de la iglesia se fue sin antes no tomarse la fotografía con nosotros. Nos invitaban por aquí, nos invitaban por allá. Era una persona con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero sobre todo lo que me impactó de esta iglesia, hermanos, es que siempre pensaban en el perdido. Allá tienen un programa que se llama La Red de Gracia. Y esto está en redes sociales también, pero también incluso se compraron un pequeño bus donde es un bus dedicado a misiones. Yo llegué el domingo y no había mucha gente en la iglesia. Y me preguntaba, ¿pero por qué no hay mucha gente en la iglesia? Porque me decían que era una iglesia con bastantes personas. Creo que entre 200 y 300 personas. ¿Pero por qué no hay mucha gente? Cuando a medida que pasaba el culto y la reunión, me di cuenta en los anuncios que el hermano decía, hermanos, muchas familias se fueron a misión, andan en misión, por eso no están acá. Y es que cada familia, cada domingo, dice, aquí estoy para ir a tal misión a tal lado, aquí estoy para ir a tal misión acá, a tal pueblito. Y tienen como más de 20 congregaciones que esa iglesia ha iniciado en las diferentes comunidades. Yo dije, wow, gloria a Dios por ello. Cuánta preocupación hay en la iglesia por el perdido. Pero solamente, hermanos, tenemos esa necesidad de predicar el evangelio solamente cuando sabemos que realmente el evangelio es importante y es vital para la vida de las personas. Es vital. Es como que a su hijo o su hija está en el hospital y necesita una transfusión de sangre. Es vital para la vida de esa persona. La sangre es vital para la vida de esa persona. ¿Qué hacen los médicos? Transferirle sangre para que pueda sobrevivir. Yo creo que de esta manera también el evangelio es vital para nuestra vida. Pero si usted no lo considera que es vital, nunca va a compartirlo con los demás y va a seguir compartiendo noticias malas, noticias que realmente no edifican a las otras personas. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Una iglesia de los mismos o una iglesia de los muchos? ¿Una iglesia que no comparte o una iglesia que comparte? ¿Una iglesia cerrada o una iglesia abierta? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos ser como iglesia, hermanos? Creo que para hacer esto nosotros, hermanos, debemos de iniciar desde nuestro interior. No podemos ir al perdido si en nosotros no hay una transformación real por el Espíritu Santo de Dios. Los primeros cristianos lo entendieron esto, hermanos. Porque quizás después de este mensaje usted vaya y salga y ni siquiera se va a acordar de esto. Ni siquiera se va a acordar que el hermano Milton
dijo y nos animó a poder compartir la buena nueva de salvación a otros. Quizás no se acuerde porque quizás no lo vaya a considerar importante para su vida. Pero en esta mañana voy a hacer el intento, con la ayuda de Dios, de dejarle esta semillita en su corazón para que usted se anime de ahora en adelante a compartir la buena nueva, la buena noticia de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 41, narra un suceso trascendental en el inicio de la iglesia. Mire, en este versículo es cuando inició la iglesia, cuando inició todo lo que vino a ser una transformación acerca de una comunidad que Jesús comenzó con 12 apóstoles y con un puñado de mujeres su ministerio. Pedro se levantó y predicó a Jesús y lo llamó al arrepentimiento y le dice: y a esos que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos dicen que se compungieron, o sea, se sintieron entristecidos en su corazón, porque comprendieron que ellos habían hecho algo terrible con Jesús, le habían crucificado. Ellos se compungieron de corazón, dice las Escrituras, y les dice: varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Mire que empieza desde el interior el cambio. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Y recibirán dos cosas muy importantes si ustedes se arrepientan y se bautizan en el nombre de Jesús. Dos cosas importantes: perdón de pecados. ¿Y cuál es la otra? Recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces tiene que iniciar desde el interior. Y mire lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como ¿qué? Como 3,000 personas, hermanos. Como 3,000 personas se bautizaron aquel día. Si tú todavía no has tomado la decisión de seguir a Jesús, si tú no te has arrepentido de corazón, si tú no te has bautizado para el perdón de los pecados, este es el momento que tú tomes esa decisión. Porque para compartir a otros una buena noticia, esa buena noticia tiene que transformarnos a nosotros primero. Tiene que transformar nuestra mente y nuestro corazón. Tiene que haber un cambio total de vida. Y no es que vamos a ser perfectos, porque vamos a cometer muchos errores. Pero sí, la transformación empieza dentro de nosotros. Para poder predicar el Evangelio a otros, necesitamos nosotros ser transformados en nuestro corazón por ese Evangelio. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día, miren, 3,000 personas. Y ahí fue el inicio de la iglesia. 3,000 personas, hermano. ¿Se imagina ver 3,000 personas bautizándose? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. El comienzo de la iglesia fue renovador, porque esas personas entendieron que habían hecho algo terrible con Jesús, que le habían negado, que le habían humillado, que se habían apartado del verdadero propósito de Dios. Pero ahora se añadieron. Pero después que se bautizaron, ¿qué empezaron a hacer? Versículo 42. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Primero en la doctrina de los apóstoles, luego en el partimiento, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren en lo que se basaba la fe de estas personas. No en el emocionalismo. Creo que las emociones es importante, pero no se basaba exactamente en el emocionalismo. La fe de los primeros cristianos se basaba en la doctrina, que significa enseñanza ¿de quién?
de los apóstoles, de todo lo que Jesús les había enseñado a los apóstoles. En la comunión unos con otros, en hacer comunidad, de que el mal de uno es el mal del otro. Quizás no podemos resolver los problemas de todos, pero sí estar allí por lo menos para acompañar. En el partimiento que del pan, que es la cena del Señor, como lo celebramos como iglesia hoy, ¿verdad? En el pan y el jugo de la vida, en la comunión unos con otros. ¿Y en qué? En las oraciones. En las oraciones. Hermanos, tenemos que ser transformados desde nuestro interior, a través de las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos que ser transformados de vivir en una comunidad. Muchos dicen, es que yo no voy a la iglesia porque hay unos atajos de hipócritas ahí. Bueno, usted se añade y ya somos más hipócritas, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, todos somos hipócritas. Todos mentimos, todos hemos robado alguna vez, todos hemos dicho groserías, todos hemos hecho mal a los demás. ¿Sí? Como me dijo no sé quién, al final no sé quién fue, hace años tenía un carro, un Twingo rojo, ¿verdad? Y me pusieron en el parabrisas, un papelito ahí. Me pusieron pastor. Muy pocas las personas que me dicen pastor, porque los que saben, los que han permanecido en la iglesia, yo no soy pastor, ¿verdad? Pero muy pocas personas, normalmente las que no me conocían mucho o las visitas, le dicen uno así, pastor. Me pusieron en el papelito ahí, pagará todas las que ha hecho, se arrepentirá de todo lo que ha hecho. Entonces recibí un papelito anónimo en un carro mío, ¿verdad? En Cúcuta, en Colombia, siendo yo extranjero. Digo yo, aquí es como de agarrar las maletas y no, porque no sé qué va a pasar. Pero bueno, hice caso omiso, asumí más o menos quién podía haber hecho después esa familia que pienso que pudo haber sido, se fue de la iglesia. Pero a veces por cosas mínimas, por un error que le vean a su servidor o a los que servimos, a veces por pequeños errores o por cosas que nos vemos defectuosas en las personas, dice, no, esa no es la iglesia que yo quiero ir. Porque queremos siempre perfección, hermanos. Y no, aquí estamos rotos, aquí estamos con pecados, todos tenemos luchas en nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Si no, pregúntele a mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué tanto me ha aguantado? No le pregunté, la verdad. Pero todos estamos rotos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crecer? Entendiendo que cada uno de nosotros necesitamos de Cristo. Desde su servidor a todos ustedes, todos necesitamos de ser sanados por Cristo. Todos necesitamos de ser perdonados por Cristo. Todos necesitamos, hermanos, de esa buena noticia de salvación. De esa buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Qué hacían estos primeros cristianos? ¿Eran perfectos? No. ¿Qué hacían? Perseveraban. ¿Y qué es perseverar? Me caigo, me vuelvo a levantar. Me caigo, me vuelvo a levantar. Me caigo y me vuelvo a levantar. Los que tienen negocio o los que han tenido negocio saben mucho más de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no todos los días son buenos, no todos los meses son buenos, no todas las temporadas son buenas. Muchas veces se cae, fracasa, pero otra vez hay que levantarse. Fracasa, pero otra vez hay que levantarse. Eso se llama perseverar. ¿Qué hacían los cristianos primero? Los primeros cristianos, perseveraban para llegar a la plenitud, no de líder de turno, no, de Cristo. Usted, su jefe, su capitán, su Señor, su Salvador, tiene que ser Cristo, porque su servidor le puede fallar. Muchas veces le puede fallar.
Pero usted se sostiene solamente por Cristo Jesús y nadie más. Su pareja le puede fallar, sus hijos le pueden fallar, su familia le puede fallar, le puede abandonar. Usted se debe de sostener por Cristo. Y eso, hermanos, cuando usted lo sabe, cuando usted lo interioriza y usted se aferra a eso, sabe que le dan ganas a uno de compartirlo con otros. De compartirlo con otros. Es importante que trabajemos, hermanos, fervientemente en nuestra vida espiritual. Y uno de los aspectos importantes a considerar, hermanos, es que necesitamos de Dios, hermanos. Todos necesitamos de Dios. No hay nada mejor que yo pueda ofrecerle a otros, sino solamente a Cristo, nuestro Señor, y a este crucificado. Creo, hermanos, que yo creo que queremos ser, hermanos, una iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia abierta a los perdidos. No estoy hablando precisamente de mantener este local abierto. Estoy hablando de cada uno de nosotros mantener el corazón abierto para recibir al que tiene necesidad de Dios. Hermanos, debemos de tener nuestra vida, nuestro corazón dispuestos a recibir al perdido, a abrazar a aquel que está sumido en las drogas, a abrazar a aquel que está mal con su matrimonio, mal con su familia, que está mal, incluso, hermanos, en su vida personal. Simplemente decirle: Cristo es la salida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Él es la vida. Tenemos que estar dispuestos a meternos al lodo, al fango, a ensuciarnos con aquel que es mal hablado, con aquel que no tiene una vida como quisiéramos nosotros o como pensamos que debería de ser, hermanos. Hace poco el hermano Alirio me invitó a jugar fútbol, y lo digo aquí públicamente para que no se me enoje, sabe que voy de frente. Me invita a jugar fútbol, ¿no? Comúnmente, pues nosotros jugamos entre los hermanos de golpe los domingos y tenemos esta partida de fútbol entre hermanos. Pero bueno, se ha dejado de jugar fútbol por un tiempo, entonces el hermano juega normalmente con algunas personas, amigos de su hijo. Y entonces me entero yo y le digo: ay, ¿por qué no me invita? Me dice: no, pues que yo pensaba que con los impíos usted no juega. ¿Sabe qué es un impío, no? Un malvado, un perverso, uno que no conoce a Dios, uno que anda en pecado, ¿no? Es que yo pensé que con los impíos usted no juega. Hermano, es mejor jugar con los impíos a veces que con los mismos de la iglesia. A veces es mejor jugar con ellos que con los mismos de la iglesia, ¿no? Pero yo fui y ahí me sacaron rápido porque con la panza que tengo, pues no corro mucho, ¿no? No les ayudé mucho al partido, pero usted mira ahí gente imperfecta y dije yo soy igual. Yo soy igual, ¿verdad? Que se gritan ahí, ¿verdad? Y que se dicen groserías y que esto y que lo otro, pero también vi felicidad, que bromeaban unos con otros, compartían, y eso, ¿no? De repente me van a compartir un poquito de cerveza. ¿Les acepto o no les acepto, no? Hermanos, muchas veces queremos estar cerrados, solamente nosotros, los santos, los perfectos, los que nos creemos perfectos. No, necesitamos compartir también con el perdido. Necesitamos relacionarnos como la comunidad. Necesitamos llegar a aquellas personas que quizás yo no voy a predicarle: mire, siéntese aquí, vamos a orar, y verdad, yo no les predico ahí, porque muchas veces la mejor predicación, ¿cuál es? La que a veces no es con palabras, sino es con conducta, con la vida. A veces la mejor predicación
a veces lo hacemos con nuestra propia vida, con nuestra forma de actuar frente a los demás. El apóstol Pablo hace estas preguntas incómodas muchas veces para nosotros, pero importantes y a la vez hermosas para la iglesia. Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículo 14, que quiero que el hermano Osvaldo me ayude con esto. Buenos días, iglesia, bendiciones para todos. Me acompañan en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17. Dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Estas preguntas son muy importantes para nuestra vida. A veces son incómodas, a veces no lo queremos leer, o a veces no lo queremos hacer propio. Porque este es un trabajo que debería hacerlo el predicador. Este es un trabajo de los que están a tiempo completo. No, hermanos, realmente es para toda la iglesia. Mire estas preguntas importantes que nos acaba de leer el hermano. ¿Cómo pues invocarán? Porque un versículo anterior decía: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo 14 dice Pablo con esta pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de las buenas nuevas de salvación. Versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La responsabilidad, hermanos, de llevar el evangelio de salvación a los perdidos es de cada uno de nosotros. La necesidad de compartir el evangelio es de cada uno de nosotros. Tenemos que despertar, hermanos, y hacer conciencia que la misión más importante que tenemos como iglesia es rescatar y amar al perdido. La misión más importante, otra vez lo digo, como iglesia es rescatar y amar al perdido, hermanos. ¿Y dónde debe de comenzar primero, como decíamos al inicio? Desde nuestro interior, luego nuestra familia y luego a la comunidad. Hermanos, tenemos que rescatar y amar al perdido. Esta es una misión importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si somos seguidores de Jesús, debemos seguir su labor y su mandato de llevar luz en este mundo de oscuridad. Que nosotros seamos la diferencia, que nosotros realmente cautivemos, que nosotros realmente seamos la luz de aquellos que tienen oscuridad, que están en oscuridad. Que nosotros, hermanos, podamos no solamente llevar una palabra de ánimo, sino que también podamos dar ese aliento, ese abrazo,
ese abrigo a aquel que necesita ser amado. Si somos seguidores de Jesús, sabemos que esta es una misión importante. Pero si usted no ha sido transformado en su corazón, si usted no ha sentido esa gracia, ese perdón en su corazón, muy difícil va a querer compartirlo. Si usted vive su vida de manera negativa todo el tiempo y siempre con un sentimiento de culpa, siempre con un sentimiento de que yo no lo merezco, de que no es posible que Dios me pueda usar, si vivimos de esa manera, hermanos, déjeme decirle que las Escrituras dicen que aún lo más desperfecto, aún lo más necio, aún lo más desagradable del mundo ha usado Dios para avergonzar a los fuertes, a los que se creen fuertes, para avergonzar, hermanos, a reyes y potestades. No se sienta inútil. No se sienta, hermanos, que no puede. No se sienta como que es incapaz de llevar las palabras de salvación al perdido. Como dice Pablo, y este es un versículo de Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Bueno, mis pies no son hermosos, hermano. Si usted lo viera, son feos mis pies son feos, hermano. No, ni se los enseño. Pero no está hablando de esos pies, los pies que usted tiene, por más feo que los tenga. Está hablando de la bendición de caminar y de ir a aquella persona que necesita de Cristo. Iglesia del Señor, tenemos esta misión y este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante recordarlo. Mateo 28, 19. Por tanto, iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y les voy a preguntar esto importante. ¿Cuántos están dispuestos a llevar a cabo esta misión? Amén. Allá más poquito, ¿verdad? Más poquito, ¿verdad? Yo sé que es una responsabilidad y nos da miedo muchas veces de compartir. Pero es importante, hermanos, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas, los mandatos del Señor. Pero hay algo especial que el Señor promete aquí en este versículo. Dice que Él estará con nosotros. ¿Solo un día? No. Todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted no se sienta sola, no se sienta solo por anunciar las buenas nuevas de salvación. Iglesia del Señor, tenemos una misión importante frente a una sociedad donde cada vez se corrompe, donde hay más gente, muchas veces en los bares, en los casinos, que en las mismas iglesias, donde cada día vemos que muchos sin escrúpulos hacen daño a los demás, robándoles, matándoles, donde aún en las iglesias hay gente que vive, hermanos, solo por aparentar. Tenemos que ser diferentes nosotros, llevando una vida más como Cristo, más empática, hermanos, y no una vida individualista y menos empática, sino una vida de luz, una vida que honre a Dios y una vida que vaya a amar, que ande y que viva para amar al perdido. Les propongo una sola cosa para finalizar. Uno a la vez. Les propongo esto para cada uno de ustedes. Uno a la vez.
No hay que predicarle a multitudes para ser discípulos. No hay que predicar, no hay que ir a otra nación y predicar a tantas personas. No es que si no es en iglesia no predico. No, hermanos. Uno a la vez. Uno a la vez. No necesitamos alcanzar tantas personas. Solo que usted, cada uno de nosotros, decida hacer un discípulo a la vez. Uno a la vez. No es solo invitarlo a la iglesia. Ser un discípulo no es solo invitarlo a la iglesia. No es solamente hablarle y llamar al hermano Reinaldo, al hermano Milton. Venga, mire, enséñele, ¿verdad? Que yo no puedo. Para que le predique. La misión de hacer discípulos, hermanos, es buscar a esa persona que tenga un corazón dispuesto a escuchar el evangelio. Donde nosotros le dedicaremos tiempo para enseñarle, para guiarle al bautismo, para guiarle con la ayuda del Espíritu Santo a llevar una vida santa delante de Dios. Si cae en pecado, esta persona, este discípulo que tome usted, uno, si cae en pecado, ¿qué va a hacer usted? Va a ir a levantarlo y animarlo. Si se enferma, ¿qué va a hacer usted? Ir a orar por él. Ir a animarlo, a orar por él, a visitarlo. Si tiene un problema familiar, ahí estará usted a la disposición para que lo pueda acompañar. Si tiene una duda, ahí estará usted para darle claridad a través de las Escrituras. Y si usted no sabe la respuesta, sabe lo que aprecian las personas, es la sinceridad muchas veces. Y se diga, aprenda esta palabra cuando no tiene respuesta a una pregunta. No sé. No sé. Pero voy a investigar y voy a hacer todo lo posible para poder darte la respuesta que necesitas. Para enseñarte, para guiarte. Si esta persona está desanimada, ahí estará usted para animar. Si usted va a ser discípulo, solo uno a la vez. Uno a la vez. Hacer discípulos no es responsabilidad solamente de los líderes de esta congregación. Claro, nosotros vamos a estar dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para predicarle a las personas, pero también es un llamado para la iglesia a hacerlo. Es responsabilidad, hermanos, de toda la iglesia. No seamos una iglesia individualista o cerrada. Compartamos con los perdidos el evangelio de salvación. Pero solo iniciaremos esta gran aventura de hacer discípulos si realmente esto, hermanos, forma parte de nuestra necesidad de honrar a Dios. Si realmente usted quiere honrar a Dios, ame a los perdidos. 1 Corintios 9:16 dice Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio, hermanos. Mire la necesidad de hacer el Pablo. No es que amaba a Pablo, no es que cuando Pablo, ¿verdad?, quería predicar, no es que cuando estaba cómodo, no es que cuando estaba en la mejor situación, no es que cuando tenía la mejor economía, no es que cuando tenía paz y tranquilidad en su casa, en su hogar, predicaba el evangelio. No. Pablo dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, no es una opción, es una necesidad impuesta, es un mandato del Señor que nosotros vayamos a los perdidos. No es para que nosotros nos aplaudan, no es para que nosotros, ¿verdad?, nos reciban con grandes honores. ¡Wow! El hermano y la hermana ha hecho tantos discípulos. No. Es para honrar
y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y si reconocemos que todos somos pecadores y hemos recibido un perdón inmerecido, ¿por qué el otro no lo puede recibir también, como yo? Póngase en pie. Para terminar, quiero que de alguna manera en su corazón, ponga en su corazón esta necesidad. Si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, en esta mañana le invito a que usted venga al arrepentimiento, se bautice para el perdón de pecados y reciba el perdón del Señor y el Espíritu Santo para que pueda morar en su corazón. Y si usted ya recibió a Jesús en su corazón, usted ya fue bautizado o bautizada para el perdón de pecados, le invito en esta mañana a que usted empiece a ser discípulos, uno a la vez. Ponga en su mente y en su corazón aquella persona que usted quizás sienta la necesidad de ir a acompañarlo, de guiarle a los pies de Cristo. Vamos a orar por esa persona a quien le vamos a predicar y anunciar el Evangelio. Porque si nosotros recibimos perdón, también esta persona puede recibir perdón de parte del Señor. Resplandeció la luz de Cristo.